A continuación vamos a analizar el circuito que tenéis ahí en pantalla. Lo que vamos a hacer es intentar averiguar las distintas magnitudes eléctricas, por ejemplo la resistencia total, en primer lugar, luego calcularemos la intensidad total y pasaremos finalmente a averiguar por las intensidades y tensiones que tiene cada uno de los elementos. Entonces, como hemos dicho, en primer lugar vamos a calcular la resistencia total. Para ello primero tendríamos que calcular la resistencia equivalente de estos dos elementos que están en paralelo. Entonces sabemos que en un circuito resistencias en paralelo, la resistencia total sería 1 partido resistencia equivalente es igual a 1 partido la primera resistencia más 1 partido, en este caso, la segunda resistencia. Operamos las fracciones, ponemos el común denominador, sumamos, y aquí tenemos que tener cuidado porque realmente lo que hemos calculado no es la resistencia, sino es 1 partido la resistencia equivalente. Entonces, lo que tendríamos sería que resistencia equivalente es igual a 12 partido 3, esto en ohmios, igual a 4 ohmios. Bien, en definitiva, lo que tenemos es este circuito equivalente. Con la resistencia de 2 que teníamos en un principio, y la de 12 y 6 ohmios se resume en una única resistencia que es la que hemos calculado de 4 ohmios. No perdemos el objetivo a la vista, que es el de calcular la resistencia total. Todavía nos queda este paso en el que tengo estas dos resistencias en serie y que tengo que sumar, en este caso al ser en serie se suman simplemente para poderme quedar con una única resistencia que sería la suma de 4 ohmios y 2 ohmios, que nos dan un valor de 6 ohmios. Bueno, pues si sabemos que la tensión total es igual a 18, esta sería la tensión total de la pila, utilizando la ley de Ohm, intensidad total igual a tensión total partido resistencia total, sustituimos los valores y nos quedan 3 amperios. Vale, pues ahora vamos a hacer un estudio sin realizar fórmulas, un estudio de cómo se distribuyen, cómo funcionan las intensidades y las tensiones en este circuito. Voy a empezar por las intensidades. Entonces hemos calculado que de la pila salen 3 amperios. Eso quiere decir que todos los electrones van a pasar por esta resistencia. Por lo tanto, la intensidad que atraviesa la primera resistencia sería 3 amperios. Estos 3 amperios llegarían a esta bifurcación y se distribuirían a través de estos dos caminos. Cuando pasen por las dos resistencias, volverán nuevamente al circuito y a la pila volverá otra vez a llegar justo los 3 amperios que teníamos de intensidad total. Bien, nos interesa ahora ver cuál es la intensidad que va a circular por las dos ramas. Entonces, los electrones, por así decir, no son tontos y van a ir por el camino más fácil. En este caso, el camino inferior es el doble de fácil que el superior, por lo tanto, por él van a circular el doble de electrones. La forma en la que se van a distribuir los electrones, en este caso, será 2 amperios por la parte inferior
y el de arriba que hemos dicho que es el doble difícil irá a la mitad, 1 amperio. Por lo tanto, esta sería la intensidad 3 y esta sería la intensidad 2. Como hemos dicho, hemos hecho un análisis sin necesidad de hacer cálculos a través de la ley de Ohm. También porque en este caso se ha elegido unos datos para que dé números enteros, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es importante que entendamos cómo se distribuyen las intensidades cuando está el circuito en serie y en paralelo, porque eso nos va a poder permitir anticipar un poco las fórmulas y el cómo utilizarlas, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es las intensidades. Luego veremos cómo matemáticamente nos tienen que dar también estos resultados. En cuanto a las tensiones, lo que vamos a tener es una primera caída de tensión en esta resistencia. Y luego una segunda caída de tensión en este bloque de resistencias. Entonces, la tensión, voy a poner que este es el punto A, que este es el punto B, este va a ser el B también, y que este es el punto C. La tensión que se queda en la primera caída, entre A y B, más la tensión que se queda este segundo bloque, B y C, tiene que ser igual a la caída de tensión total, es decir, tiene que ser igual a 18 voltios. La caída de tensión va a ser proporcional a la resistencia que ofrezca cada uno de los tramos. Este primer tramo ofrece una resistencia de 2 ohmios. Este segundo tramo, el BC, hemos dicho que ofrecía una resistencia equivalente total de 4 ohmios. Entonces, el primer tramo se va a quedar con la mitad de tensión que el segundo tramo. La forma de distribuir los valores van a ser entonces 6 voltios y 12 voltios. ¿Vale? Como vemos, entonces, los 6 más los 12 van a dar los 18 voltios, que es el total, y además la caída de tensión es proporcional a la resistencia que hay en cada uno de esos tramos. ¿Vale? Repito, esto haciendo los cálculos gracias a que es un ejercicio que está preparado para que dé números enteros, por lo tanto lo podemos hacer así, realizando eso, pensando un poco cómo se distribuyen la tensión y la intensidad en este tipo de circuitos. ¿Vale? Luego lo realizaremos de una forma más rigurosa a través de las fórmulas. Lo que sí que sabemos también es que estas dos resistencias, al estar en paralelo, las dos tienen la misma caída de tensión. Es decir, aquí lo que estamos calculando es la tensión 2 y la tensión 3. Y aquí lo que estamos calculando es la tensión 1. ¿Vale? Bueno, pues, como vuelvo a repetir, esto sería realizando el ejercicio un poco haciendo los cálculos de manera mental. Siendo rigurosos, utilizando las fórmulas matemáticas. Tendríamos que tirar del hilo de lo que habíamos dicho anteriormente, en el que la intensidad total era igual a 3 amperios. Y darnos cuenta de que toda la intensidad pasa por esta primera resistencia. Entonces, I1 hemos dicho que es igual a I total igual a 3 amperios. Vale, este sería el extremo del ovillo del que tengo que ir tirando. Porque ahora yo ya sé que la resistencia 1 es igual a 2 ohmios y que la intensidad 1 es igual a 3 amperios. Por lo tanto, con estos dos valores yo puedo calcular la tensión 1. Entonces, I1 es igual a V1 partido R1
despejamos, V1 es igual a I1 por R1, y sustituyendo tendríamos que es igual a 3 amperios por 2 ohmios, y aquí ya nos aparece el valor ese que habíamos obtenido anteriormente simplemente por deducción. Bueno, ahora con este valor lo que sabemos es que la tensión total es igual a la tensión 1 más la tensión, hemos dicho que este punto le íbamos a llamar B y este le íbamos a llamar C, ¿no? Pues esta es la tensión entre B y C. Con lo que la tensión entre B y C es igual a la tensión total menos la tensión que hemos calculado en 1. Y esto es igual a 18 voltios menos los 6 voltios que habíamos calculado anteriormente. 12 voltios. Y al estar en paralelo, hemos dicho que esto es igual a la tensión 1 e igual a la tensión 2. Bueno, pues ya he obtenido también las tensiones de estas dos resistencias. Y ya estamos terminando, porque por una parte sé que la tensión 1 es igual a 12 voltios, sé que la resistencia, perdonad, aquí me he confundido, esta sería la tensión 2, ¿vale? Y esta sería la tensión 3. Entonces, la tensión 2 es igual a 12 voltios, la resistencia 2 es igual a 12 ohmios, cogemos estos dos valores, con la ley de Ohm, la intensidad 2 es igual a tensión 2 partido resistencia 2, 12 voltios partido 12 ohmios, y esto es igual a 1 amperio, que es lo que habíamos supuesto con los cálculos mentales. La tensión 3 también son 12 voltios, la resistencia 3 hemos dicho que es igual a 6 ohmios, y de aquí obtenemos que la intensidad 3 es igual a 12 voltios partido 6 ohmios. Y esto nos quedan los 2 amperios que habíamos previsto en los cálculos anteriores. Y bueno, y con esto ya estaría todo el ejercicio resuelto. Espero que haya quedado claro. Sobre todo, os insisto en que más allá de los cálculos que hemos hecho en la parte final, que sepamos con mucha claridad cómo se distribuye la intensidad en serie, cómo se distribuye la intensidad en paralelo, cómo se manejan las tensiones también en serie, en paralelo, porque en definitiva entender eso es lo que nos va a permitir realizar este tipo de ejercicios. Y luego también tener claro que podemos aplicar la ley de Ohm cuando tenemos una pareja de valores de la fórmula. Es decir, aquí tengo la ley de Ohm aplicada al primer componente. Y la puedo utilizar porque sé en este momento dos valores, I1 y R1. Aquí estamos utilizando la ley de Ohm asociada al segundo componente, ¿vale? No puedo mezclar I1 con R3, por ejemplo, ¿vale? La ley de Ohm la estoy utilizando siempre para el mismo componente, I2 igual a V2 partido R2. Y aquí esto lo puedo utilizar porque ya conozco, en este caso, dos valores de la ecuación, V2 y R2. Bueno, pues simplemente con esto, como digo, espero que haya quedado completamente claro.